Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo día, 2 de junio del 2025, acá en una emisión más de Vicentín News. Yo todavía estoy escuchando el monitor nada más, por eso por ahí me desconcentra por ahí, pero bueno, es la señal que tenemos y por ahí me salgo en diferido. Bueno, estamos acá, digamos, yo le voy a pedir una cosita. Mire, estuvieron corrigiendo el encuadre 10.000 horas y sin embargo sigo tocando mi peladita acá arriba, un poco todavía, pero bueno, me voy a tener que acomodar yo en la silla. Yo no sé si yo soy el que subo o la cámara la que se baja, pero bueno, acá me estoy, ahora sí me veo. Les voy a presentar dentro de un ratito la compañía que tengo acá. Mientras tanto, sí quería comentarles que en este 2 de junio se celebran algunas, digamos, actividades en Villa Ángela. Ayer hubo una maratón porque el 5 de junio acá en Villa Ángela es el patrono de la localidad, ¿no? De Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces, bueno, ya comienzan algunas actividades que tienen que ver con esta situación. Mucho frío en Villa Ángela estos últimos días. Hoy, un lindo día. Me dijeron, don Fernando, que el día que tuvimos el miércoles pasado, que yo le decía que acá hacía frío, le pegó una helada que 1 grado, ¿eh? Es verdad, 1 grado. Con razón que titileaban, ¿qué hacían los chicos acá? Y yo decía, ¿qué les pasa? Hielo entraba. No, ya exageré, ¿eh? Bueno, un poquito de humor para relajar. Bueno, hoy es el día de algo que no me estoy acordando en este momento, que tiene que ver con el Chaco, 2 de junio. El 8 creo que es el día, averígüeme si el 8 de junio es el día de la provincia del Chaco. Pero hoy 2 de junio es algo que no me estoy acordando, ya me voy a acordar. Se celebra algo también importante. Bueno, más adelante vamos a tener una pequeño material que se filmó hoy a la mañana sobre lo que tiene que ver con bueno, con un proyecto que se está haciendo acá al lado de los estudios de Vicentín Film Argentina, donde se está filmando, sobre la recuperación muy importante de unos elementos. Bueno, justamente, refiriéndonos a esta recuperación de estos elementos, es que acá al lado me acompañan unos chicos del Colegio Industrial, porque este proyecto, la recuperación de estos elementos que tienen que ver con lo que fue el Cine Plaza aquí en Villa Ángela, son 2 equipos de proyección marca Gaumont, que bueno, estamos haciendo toda la recuperación técnica y digamos de lo que tiene que ver con el armado, la preparación para exponerlo. Estos equipos ya no se usan hace muchísimos años. Es donde se proyectaban las películas en 35 milímetros para que la gente que no está viendo se ubique. Forma parte de todo también un programa de recuperación de lo que fue el cine, acá en Villa Ángela, el cine de otra época, ¿no? Bueno, y acá tenemos 2 chicos que nos acompañan, si la cámara lo puede tomar, que forman parte de este equipo que se armó justamente para armar estas máquinas. Y también, bueno, obviamente tienen otras actividades, no son alumnos del colegio industrial, ya están finalizando sus estudios en ese colegio y por supuesto nos van a contar más o menos, ahí estamos, bueno, me toman a mí también había sido, ¿eh? Me toman a mí, qué bueno que son, ¿por qué no toman a los alumnos? A usted el camarógrafo está flojo, ¿eh? Fíjate, dice el otro, le está pidiendo ayuda ahora, le pide ayuda al control central porque no sabe qué hacer acá al despiso. Bueno, acá lo tenemos a mi amigo Lucas y a Joel, que son de este grupo, pero que también son, ellos tienen otra actividad, son bailarines, aunque usted no crea, ¿eh? Son bailarines de una academia cercana acá. Así que bueno, buenas noches, Joel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, Joel, contanos el hecho de. Está prendido, dice el micrófono, sí está prendido. Está prendido. Acercarlo más nomás. Si no le cambio, le doy el micrófono, Joel. Bueno, Joel, contanos, te decía cómo fue la primera impresión de tener este contacto con estas máquinas tan antiguas. Y bastante interesante. ¿Sí? Habla fuerte nomás, porque si no, no Bueno, te van sí. a escuchar. Bueno, sí, bastante interesante. Acercarlo un poquito más al micrófono. Ahí Bien. está. Sí, son bastante buenas, se ve que son antiguas. Ajá. Y sí, son bastante interesantes. Bastante interesante. No, hoy la tuvieron ahí. La parte de ellos le tocó la parte linterna, Sí. ¿no? Estuvimos limpiando un poco ahí lo que era. Ustedes no las conocían linternas. ese tipo de máquina, No, obviamente. ¿Y qué le pareció cómo las personas antes trabajaban con esos equipos para hacer la magia del cine? sí. Y sí, no sé qué opinarla. ¿Qué opinar?
Acercarle más el micrófono, porque allá nos están retando del piso. Sí, me decía. Que no, que sí son interesantes y no sé cómo hacían para trabajar con eso porque son bastante grandes. Son Ajá. complicados, ¿eh? Bastante complicada, ¿no? Ajá. Sí, bastante intrínseca, diría Ajá. un famoso palabra. Bueno, te iba a hacer otra pregunta. Bueno, también es otra actividad de tu buena vida y que tienen que ver con el folclore. Contanos un Sí. poquito cómo es eso. ¿Cómo empezaste ahí? Bueno, yo empecé en la primaria, cuando estaba en séptimo grado. Abrieron ahí, enseñaban folclore a una profesora. Y bueno, de ahí me empezó a gustar y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Bien. Vos siempre tenés que tener apuntado el micrófono. Me mirás a mí y ya el micrófono está para cualquier lado. Y de allá nos retan. Así como los cantantes, ¿viste? Que giran así. Bueno, así que arrancaste. ¿A qué edad arrancaste, me decía? Cuando estaba en séptimo, los 13, por ahí. 13. Ah, mira, muy chico. Mm. Bueno, sí, si se fijan en el control central, que no entre un audio invasivo que tenemos ahí, que se fije el control central, ya que tantas recomendaciones de sonido que está haciendo, que no entre un sonido invasivo que tenemos siempre, que él sabe cuál es. Bueno, dicho sea de paso, Ah, en la academia que estoy, el Latidos del Alma. y esta, ¿cómo que se llama? Reflejo de tradición. Reflejo de tradición, que está la amiga Minina. Bueno, el internet está un poquito lento, que nos están viendo a través de YouTube. Le decimos que estamos aquí en Villa Ángela Chaco, estamos transmitiendo en vivo y que por ahí está un poquito lento la transmisión de YouTube nomás porque, digamos, bueno, en fin, el internet por ahí nos hace una jugada. Bueno, Joel, ¿y qué más? ¿Y en el colegio cómo andás, che? En el colegio bien, bastante. Este año me tocó hacer escolta. Escolta, Sí. bien, 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 muy bien. ¿Cierto? Bueno, ¿y qué le gustaría estudiar después cuando finalice su... Y Porque bueno, ustedes ya este año terminan, ¿no es cierto? ajá, sí, este año terminamos. Y bueno, sí me gustaría ir a la UNCAO Ajá. a estudiar alguna ingeniería. Mirá Sí, vos, industrial. industrial. Sí. Bien, bien ahí, así que ahí vamos a tener otro ingeniero más. Bueno, pasarle el teléfono, le estaba por decir, el micrófono a mi amigo acá, este bailarín ya, este bailarín ahí. ¿Eh? Pero cómo no, pero Bueno, preséntese, usted cómo hola, se... buenas noches. Ah, mirá, el tipo, Soy Lucas. ¿Eh? Y bueno, Para todos los somos que nos están mirando. tal cual. Somos chicos del industrial y estamos acá desde hoy, lunes, Hoy lunes, empezamos sí. a trabajar. ¿Qué tal la máquina, Luca, vos? ¿Qué te pareció? Y no sé, son complicadas. Son máquinas grandes, pesadas Acercar un poquito más. y con una tecnología un poco antigua, pero están buenas, qué sé yo. Sí. Bueno, Hay no que las- estudiarla, hay que estudiar un poco. exactamente, no Claro. las entiendo Bueno, mucho, pero están una buenas. de ellas vamos a hacer, tenemos la promesa de hacer un escáner digital de película. Vamos a ver si sale, ¿no? Porque ahí tenemos que agregarle tecnología. Va a salir, Ah, va a salir. obviamente, sí. Bueno, y vos contame qué edad empezaste con el baile, estaba por decir, pero con la parte folclórica, digamos. Y mira, yo la verdad que con baile no te puedo decir bien a qué edad comencé porque yo bailaba de vez en cuando y no era muy recurrente, pero bailo desde que soy chico. Y ahora estos 2 últimos años empecé a meterle con más ganas y actualmente estoy bailando en Pinandí, Reflejo de Tradición y con el grupo de la parroquia. Impresionante, más solicitado que Mirka Legrand estaba por decir, pero queda muy activo. ¿Cuál me dijiste, Pinandí, que lo que es? Es una academia de acá de Villa Ángela, creo que una de las más grandes, o sea, Ah, mira, a mi Pinandí. punto de vista, es una de las No, mejores. pero el nombre me llamó la atención, Pinandí. El nombre parece Pie descalzo, una palabra en guaraní. en guaraní, ¿no es cierto? Ya Sí. tenemos el traductor en guaraní, correntino. A ver, no sabe nada. ¿De cómo? De ahí, Fernando. Fernando me estaba abandonando. Fernando el otro día salió en primer plano. Teníamos que iniciar la transmisión y en vez de salir el copete de inicio que tenemos, salió Fernando haciendo uno a uno. Ah, yo, ¿sabés quién te mandó al aire? ¿No? El de control central allá se porta mal. Bueno, así que con Pinandí y reflejo tradicional,
donde está mi amiga Tal Menina. cual, acá Y lo nombranos el grupo ahí de nuestro vecino, a ver quién está. Y el grupo, a lo que yo tengo entendido y por lo que yo sé cuando comencé a bailar, es una agrupación realmente. Ah, No es agrupación. una academia, es una agrupación de gente adulta que empezó a bailar y ya sabe bailar, o sea, Claro, tiene- es más una agrupación que una academia. exactamente, es eso, es una agrupación de gente que baila. Ya de Y por en la sí. iglesia que ¿qué grupo o bailan nomás, No, participan en no, las actos? en la parroquia se armó un grupo de baile. Ujú. No, porque no se aleja. Ah, Uno va rebajando el micrófono. no es un grupo de baile, pero es todo gente principiante, por decirlo así. Y como hacían falta bailarines, me llamaron y estoy ahora ahí. Bien, vos ya sorducho ahí con el No, sí, malambo. porque conozco gente ahí y bueno, Muy bien. necesitaban bailarines y me llamaron. Ahora estamos en ese grupo. Perfecto, perfecto. Así que, bueno, los muchachos acá, ¿deporte? No, yo de deporte, más que bailar, no. El fútbol, me dijeron que van a la cancha. Qué bárbaro lo que pasó en Machagay con este muchacho que agarró un paro cardíaco y se murió en pleno partido. Sí, vos no sabés. El otro también, los dos están viviendo, no sé, allá en Dinamarca viven. Mis dos asistentes acá no saben lo que pasó. Pero sí les cuento que, sí, dice el otro, mirá cómo escucha. Bueno, en fin. Ustedes saben que yo en el control central tengo un ex jugador de Avenida. Los de Alvear le damos una cinteada cada vez que agarramos y se hace el bueno acá. Bueno, después le voy a contar una anécdota de ese punto, de esa cosa casual, pero sí no quería pasar, no quería pasar, mirá lo que dice, no quería dejar pasar porque resulta ser que en el lugar tendría que tendría que haber habido una ambulancia con desfibrilador y toda la cuestión y no había. Y la ley lo exige, así que guay con esa cuestión, ¿eh? Porque no es lo mismo, es lo que hablaba recién, porque cuando me hicieron acordar que ustedes se van a las canchas de fútbol de acá, deberían tener, porque por lo menos el desfibrilador, porque en ese tipo de exceso físico te puede pasar eso, y bueno, el de un paro cardíaco a una persona lo pueden sacar, bueno, después se verá si hay otras cuestiones secundarias, pero al no tener el desfibrilador disminuye muchísimo la situación de sacar a una persona en paro, porque no todos saben hacer resucitación manualmente y bueno, más si está en un vehículo privado que lo llevaron al muchacho este, que dicho sea de paso, y leí una nota, decía que estuvo tratando, porque tuvo una denuncia de género, tuvo un problema familiar, no la podía ver a su hija, cuando recién la justicia le dio, parece, la autorización de verla, se murió. Qué historia, bueno, y había todo un reclamo ahí de los vecinos también, bueno. Nunca un primer plano al director, bueno, está bien, no importa. Del control central se ve que no me quiere más y da un plano general. Ahora cuando yo no hable me va a dar un primer plano. No, Carvel. Luca, bueno, otra cosa para contarnos, Luca, de tu vida. ¿Y cómo andan con las novias? Nada. Tipo Mirta Legrand, viste, que le tira una pregunta así que Así complicado si tengo que... es complicado. Bueno, no, le iba a preguntar sobre la actividad. ¿Cómo andás en el colegio? ¿Cómo está? Y bien, No, escolta. creo yo No llegamos a escolta. Ni cerca de ahí. Ni pero cerca, pero bien. Bien, ¿Qué, creo que bien. ¿Qué vas a estudiar cuando termine la No, yo segunda? la verdad que No hasta sabe ahora todavía. estoy muy indeciso, pero Sí. me gustaría seguir alguna ingeniería. O sea, Alguna estoy ingeniería. por ese camino, pero la verdad que no estoy seguro hasta ahora. No. ¿Vieron que parece un chino? ¿Vieron que parece chino? Tiene un corte encima bien chino. Parece con esos chinos que viven arriba en las montañas, ¿viste? Así que... Pero bien, bien. Ah, ya tenemos un personaje para la película acá, guarda. Ya vino con el look. Bueno, no le vaya a hacer un primer plano, sean malos acá, porque estos son capaces de un primer plano. Porque... pero hoy... se fue como cuando tenía la gorra puesta no parecía tanto, pero cuando sacaste la gorra ahí que Sí, pasa que yo ando surge- mucho con gorra, o sea, y ahí surgió el personaje, ahí está, bien. en mi día a día ando de gorra, siempre. Claro, bien. Bueno, así estamos con Joel y con Lucas, que vinieron acá a hacernos el aguante también en este... Tiene una mirada más joven, porque siempre traemos gente más grande en este streaming, y este grupo lindo que se armó a la mañana, que trabajamos para... Ese trabajo en realidad es para la productora de cine, que bueno, es la que coordina las acciones con el Estado y con la iglesia justamente, para las donaciones y para las cuestiones. Che, tengo que decirte a la gente de Control Central que hoy están muy bien las cámaras, hoy están muy bien. Si le da un poquito de color, pero están muy bien, estamos saliendo, me gustó. Era lo otro. Reíte vos, porque si no, ¿sabés qué? No sé, ¿qué dicen? No, dice nada. ¿Qué dijiste? Mirá, ahí está. Sí, decirle que acá Don Foco se fue acá, ¿eh? Un bono, decirle que Don Foco se fue, ya le descontaron el bono porque
Acá el Foquita, llamalo al Foquita que tenés en piso porque ya se le fue, estimado Tiago, ¿eh? Avisale. Bueno, gracias chicos por acompañarnos. Bueno, nos vamos a despedir acá a los muchachos. Le agradecemos por haber venido. A ver si la cámara me los puede tomar la última toma que le haga. La última toma que le haga acá, no duerma la siesta ya el control central. Por favor, el switcher, ¿dónde está? Switcher. Ahí están saliendo los tres. Pasa que nosotros acá tenemos un retorno tardío. Sí, sí. Bueno, le agradecemos chicos por venir. No, muchas gracias a usted por la invitación y nos vamos siguiendo acá. Sí, mañana. Y sí, mañana otra vez. Mañana otra vez. Mañana a la Con mañana. Joel, gracias. Y bueno, nosotros nos vamos a un cortecito. Vamos a ver que ponemos un avance, un clip. Poneme el clip de la productora de cine que andaba por ahí. ¿Lo tenemos a mano o no? ¿Qué tenemos a mano para presentar? Sorpréndame ahí del control central. ¿Qué dice? Sí, se te escucha todo cortado, le dice el otro. Bueno. Sí. Ah, bueno, la nota del doctor Fernández, entonces un ratito la vamos a compartir. Así nos acomodamos un poquito acá en el piso. Y obviamente, de paso, nos refrescamos lo que nos comentó el doctor Fernando. Gracias chicos por venir. Vamos a la nota del doctor Fernández, que nos comenta algunas interesantes cosas. Estamos con el concejal Raúl Fernández en la finalización de una sesión ordinaria aquí en la localidad de Villa Ángela. Nos va a comentar un poquito por arriba los temas que trataron y bueno, el del ripio, que es una de las cosas que más se habló. Bueno, buenos días a vos, a tu audiencia, Luis y Darío. Gracias por el espacio. La realidad es que trabajamos en el Consejo, a pesar de que está fría la mañana, pero estuvo un poquito caluroso en algunos temas, en los cuales hemos tenido que debatir, porque vos sabés que así es cada vez el Consejo Municipal en temas importantes para la ciudad. Pero tenemos que tener cierta altura también en las definiciones que vamos a hacer. No podemos mezclar en los pedidos que hacemos sandía con caramelo, pues son dos cosas diferentes. Entonces acá por ahí se mezclaron un montón de cosas con la emergencia vial, digamos que, está bien, es un proyecto que presentaron, queríamos que se lo debatan en comisión, pero no logramos el objetivo, se pasó sobre tabla y bueno, quiere que se lo trate con la altura necesaria, pero para poder sugerir al intendente o pedirle al intendente algo, tenemos que saber de dónde va a sacar los recursos para eso. O sea, vos tenés recursos en el presupuesto para este fin, pero vos tenés que plantearlo de dónde lo vas a sacar. En este momento nosotros no tenemos ripio en Villa Ángela porque no nos han entregado el voucher, la ayuda que da la provincia a cada municipio para que tener ripio. Después, el transporte, cada camión de ripio más o menos cuesta entre 500 y 700 mil pesos, cada camión. Y el voucher amortizaría eso, no pagaríamos ese monto. Y si el traslado cuesta 500 mil pesos, cuesta el camión para traer ripio desde la cantera hacia Villa Ángela. También hay otras alternativas que cuestan, otras piedras de otro lugar, cuestan 1.300.000, que es más o menos igual a lo que estaba planteando recién. Cuesta traerlo de otro lado a la cantidad de ripio para la ciudad de Villa Ángela. Y hoy surgía otro tema que a través ¿cómo que se llama? Del tren también se puede traer. Bueno, es cuestión de ver todo este tipo de situaciones, ya que el pedido de muchos vecinos. Ahora cuando se abre un poquito las calles va a mejorar mucho la transitabilidad del mismo. ¿Que le hace falta un poco de vereda? Sí le hace falta vereda. No de hoy, desde hace muchos años. Se van haciendo algunas veredas. Y debemos mantenerla entre todas las veredas que están. A su vez tenemos las calles que también hay que ayudarlo con un poco de ripio y de asfalto, pero hay 4.000 cuadras que les faltan en este momento asfalto. Y bueno, se consiguieron algunas a través del proyecto presentado por el intendente. Ya se hicieron 4 de las últimas que se han aprobado, pero queremos que se aprueben también las otras, que volvieron a dormir en ese momento en la comisión esas cuadras de asfalto que estaban pedidas para que se hagan en otros lugares, porque quieren cambiarlo. Pero el intendente dijo, hicimos un trabajo pormenorizado y yo voy a hacer lo que el consejo me apruebe. Pero para ese fin tiene todas las herramientas válidas como para seguir adelante con lo que está proyectado. Con respecto al Día del Periodista, también va a haber algunas declaraciones y por supuesto saludos, bueno, así que le pedimos también esa observación sobre ese tema. Mirá, el Día del Periodista
Vos sabés que en Villa Ángela hay pocos periodistas, hay muchos comunicadores sociales. Bueno, pero siempre se reconoce como tal a todos por igual. Inclusive al que tiene la cámara, al que tiene que es el comunicador, al que está en la consola, se lo toma todo como al movilero, como que está como secretario de prensa, como parte de la prensa. Entonces están trabajando en ese tema todo ello. Y entonces por ahí hicimos y pedimos reconocimiento para algunos, por los 40 años, por ejemplo, lo que yo pedí hoy, otros pedían por los 30 años. Bueno, yo creo que todos se merecen un reconocimiento, una palmada para todo esto, porque es decirlo, vos existís, vos estamos juntos trabajando. Para eso sirve todo esto. Bueno, necesitamos un mimo de vez en cuando. Entonces, ese mismo que necesitamos es la palmada que yo quiero que en este momento todos los periodistas tengan en el día en su día, porque ustedes son comunicadores sociales, llevan la información a cada vecino a través de cada nota que realizan. Por lo tanto, son tan importantes como los concejales acá en el Consejo. Entonces, son importantes y es necesario que se reconozca, por lo menos con un saludo a cada uno de ustedes. Bueno, hoy nos toca hacerlos para algunos y la próxima será para otro. Entonces te digo, así trabajamos en el Consejo por ahí, y por ahí algunos tienen más afinidad con uno o con otro, y bueno, pide por eso, pide para esa persona únicamente. Entonces eso es lo que quería rescatar. Con respecto a la operación opereta que te hicieron últimamente, sos parte de una operación aparentemente mucho más grande que tiene que ver con el método, aparentemente, de disminuir los valores democráticos, como es emular esta pseudo falta de respeto, o por lo menos acrecentarla, más allá de que sabemos que el saludo se te dio. Si querés aclarar un poquito. Bueno, mira, yo dije ya en algunos medios que el gobernador es un caballero. Cuando llegó a Villa Ángela me saludó. Cuando entró me saludó. Es más, yo estaba a unos metros de él, se acercó y me saludó. Y luego cuando llegamos al acto, me saludó y me palmió el hombro. Y bueno, te digo, pero que eso sirvió para que los que están en prensa amarilla, por ejemplo, porque hay algunos que están en prensa amarilla, me hayan sacado de contexto una situación y usaron como una burla, con un desprestigio y bueno, yo creo que eso al que más lo perjudicaron fue el gobernador. ¿Por qué? Porque él es el que entraba. Entonces, por lo tanto, yo creo que porque el gobernador mismo habló ahí en el acto de valores. Y uno de ellos es el respeto. Bueno, y el respeto, digamos, aparentemente por la forma que lo han mostrado, no lo hizo, no lo tuvo, pero yo agradezco al gobernador el gesto que tuvo de haberme saludado afuera como darme una palmada de adentro. Bueno, son detalles, y el folclore político por ahí. Pero me quisieron perjudicar a mí, pero le salió el tiro por la culata, como dice el dicho popular. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Estamos con el concejal Raúl Fernández en la finalización de una sesión ordinaria aquí en la localidad de Villa Ángela. Nos va a comentar un poquito por arriba los temas que trataron y bueno, el del ripio, que es una de las cosas que más se habló. Bueno, buenos días a vos, a tu audiencia, Luis y Darío. Gracias por el espacio. La realidad es que trabajamos en el Consejo, a pesar de que está fría la mañana, pero estuvo un poquito caluroso en algunos temas en los cuales hemos tenido que debatir, porque vos sabés que así es cada vez el Consejo Municipal en temas importantes para la ciudad. Pero tenemos que tener cierta altura también en las definiciones que vamos a hacer. No podemos mezclar en los pedidos que hacemos sandía con caramelo, pues son dos cosas diferentes. Entonces acá por ahí se mezclaron un montón de cosas con la emergencia vial, digamos que, está bien, es un proyecto que presentaron, queríamos que se lo debatan en comisión, pero no logramos el objetivo, se pasó sobre tabla y bueno, quieren que se lo trate con la altura necesaria, pero para poder sugerir al intendente o pedirle al intendente algo, tenemos que saber de dónde va a sacar los recursos para eso. O sea, vos tenés recursos en el presupuesto para este fin, pero vos tenés que plantearlo de dónde lo vas a sacar. En este momento nosotros no tenemos ripio en Villa Ángela, ¿por qué? Porque no nos han entregado el voucher, la ayuda que da en la provincia a cada municipio para que tener ripio. Después, el transporte, cada camión de ripio más o menos cuesta entre 500 y 700 mil pesos, cada camión. Y el voucher amortizaría eso, no pagaríamos ese monto. Y si el traslado cuesta 500 mil pesos, cuesta el camión para traer ripio desde la cantera hacia Villa Ángela.
También hay otras alternativas que cuestan, otras piedras de otro lugar, cuestan 1.300.000, que es más o menos igual a lo que estaba planteando recién. Cuesta traerlo de otro lado a la cantidad de ripio para la ciudad de Villa Ángela. Y hoy surgía otro tema que a través ¿cómo que se llama? Del tren también se puede traer. Bueno, es cuestión de ver todo este tipo de situaciones, ya que el pedido... Bueno, estamos nuevamente aquí en el piso. Repetimos, había un problemita acá, pero ya se solucionó. Bueno, tenemos otra visita en el estudio, en el piso, pero antes vamos a ver, primero vamos a hacer la visita, vamos a ver algo que ya tenemos ahí en puerta. Hoy teníamos las cotizaciones, pero no me las pasaron, así que la vamos a dejar para el día de mañana. Muy estable dentro de la banda, inclusive el dólar blue estuvo medio que casi por debajo del dólar oficial, así que no hay por qué estar... Ahora por lo menos no hay por qué machacar esa cuestión, ¿no? De pasar todos los días el dólar. Gracias un poquito a un tiempo económicamente un poquito más estable, ¿no? Bueno, nos acompaña aquí al lado uno de los que integra el grupo de que estuvimos hoy comentando, del grupo de electromecánica del Colegio Industrial, que bueno, están haciendo este proyecto aquí en las instalaciones de la productora de cine. Y bueno, por supuesto, los invitamos hoy para que nos compartan algunas observaciones, apreciaciones y también que es un poco de su vida para que comparten con nuestra audiencia, aprovechando que ya están aquí a mano cerquita. Bueno, lo tenemos en este caso que quedó, porque los otros se tuvieron que ir rápidamente, así que los entrevistamos primero. ¿Tiene prendido su micrófono? Sí, bueno, lo tenemos a Matías, ¿no? Que nos va a contar también su experiencia y sus vivencias, su actividad de la escuela secundaria y también, por supuesto, aquí. Bueno, buenas noches, Matías. Buenas noches. ¿Y qué te qué te parecieron las máquinas hoy que las veías? Excelente, la verdad que me interesa mucho el tema, lo que es las cosas antiguas, me llama mucho la atención. Lo que es el tema eso de las máquinas que estuvimos viendo hoy, el tema del mecanismo que tiene, los engranajes, esa cosa, me llama mucho la atención. Sí, la verdad que es impresionante el genio mecánico, ¿no? El ingenio mecánico de los proyectores de 35 milímetros que funcionaban en el Cine Plaza hace muchísimos años. Pues aparte estás queriendo estudiar ingeniería, ¿no es cierto? Sí, estoy un poco indeciso, pero me gusta demasiado lo que es el tema también de la criminalística. Me gusta mucho esos temas, esos casos. Y ingeniería industrial me está gustando también. O sea, que está indeciso ahí entre criminal. Eso ahí en Salespeña, ¿no? En la Uncaus. Sí, últimamente anda viendo el tema del ingreso y... Ah, porque tiene ingreso, claro. Sí. ¿Es difícil el ingreso o no, más o menos? Y son como clases que son presenciales, claro. Y es como que vos tenés que ir y como que rendir en sí y para ver si... ¿Y si aprobás, ingresás o no? ¿O no ingresás si no aprobás? El tema de la eliminatoria? UNCAUS no tiene eliminatoria la UNCAUS, porque por ejemplo ahí las privadas, la mayoría de las privadas son el tema de las eliminatorias, que te dan la clase y ahí es como que te eliminan si no aprobas. Pues es que eso, en la época cuando yo empecé, cuando fui a la universidad, era toda una discusión. Decían que, porque la discusión era arancelar la universidad. Cuando no se pudo arancelar la universidad por una gran lucha estudiantil, gracias a Dios, no se aranceló, y ojalá que nunca se arancele, pero se puso el tema de los ingresos limitados por cupo, y eso complicó bastante. Bueno, ahí está la famosa duda si hay que limitar por esa vía la universidad, porque al final parece un cuasi arancel, o no, o dejar ese, como que digan, cualquier. Porque la idea en realidad de la universidad era sacarse la carga de esas personas que por ahí están muchos años en una carrera sin saber realmente que a lo mejor no era la carrera que ellos querían hacer. Entonces hacen un ingreso como un primer filtro, digamos, para ver si te gusta o no lo que vas a hacer, ¿no es cierto? Bueno, Matías también hace otras. ¿Qué otra actividad hace Matías? ¿Deporte? No, deporte no sé, ¿o sí? Sí, el básquet era, ¿no? No, vóley. Vóley. Yo hice un tiempo fútbol y después hice vóley. Y nada, hace poco fue que dejé por el tema de que todo el tema del colegio, que no me da tiempo. Ah, los tiempos. Porque el colegio industrial es mañana y tarde, ¿no es cierto? Sí, los 2 turnos. Los 2 turnos. ¿Y cómo andan en el colegio? Bien, bastante bien, la verdad. Últimamente andamos con... El micrófono, ahí.
últimamente Refirmar. andamos haciendo el tema este de hablando sobre el tema de las pasantías para poder hacer Ujú. después de las vacaciones. Y se están preparando también para la promo, ¿no es cierto? También, sí, nos Ustedes estamos son promo preparando. 2025. Sí. ¿Y qué tal va? Y lindo, la verdad, es compartir con los chicos. La verdad, nos reímos todo el día y Sí, está- más que nada, Es un momento único, ¿no? sí, En la finalización. sí, sí. Che, te iba a preguntar, porque ¿a usted era que se le ocurrió el tema de hacer una obra de teatro sobre... Nosotros estamos en una materia que tenemos que se llama proyecto. Ujú. Estamos queriendo organizar lo que es una obra de teatro. Un compañero del grupo que estamos acá a la mañana con Ujú, usted, sí. él se le vino la idea de hacer una obra de teatro sobre el tema de que no usar el vapor. El vapor. Y decidimos, bueno, como estoy con ustedes, como que aprovechar y como que usted Ah, claro, sabe para de todo, armar, digamos. sí, Eso. usted Ah, está sabe basado... es que el que fuman los chicos con cigarrillo con vapor de electrónico. agua. Ajá. Bueno, es muy interesante la cuestión. Bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, decía con Matías, ¿cómo anda en el colegio? ¿Bien? Bien, 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 muy bien. bien. ¿A sí. usted no abanderado o No, escolta? no, no. ¿Quién es el abanderado ahí de su grupo? El abanderado es Lautaro Lucero. Ah, Lucero, está el abanderado. Bueno, tenemos la escolta, pero a ver, ya tenemos por lo menos, ya sabemos quién es el abanderado. Bueno, aquí estamos entonces con Matías, ¿tenemos el clip por ahí después o no? Sí, me dice que sí, bueno. Sí, tenemos, bueno, después lo vamos a ver. Matías, entonces, bueno, así que ingeniería industrial, entonces ustedes, más o Sí, menos sí. y bueno, hasta ahora, ¿cómo va el perfil digo, pues las materias que tienen el industrial seguramente les sirven para eso, ¿no? Sí, lo que es el tema de la organización, el tema de organizarse, el tema de las empresas y todo eso, es la organización industrial, por Ujú. ejemplo, una materia que tenemos que ayuda demasiado al dialogar con las personas. Ujú. Y últimamente estamos teniendo una evaluación que ahora en esta semana tenemos, que es sobre, la profesora nos hizo hacer sobre el tema de buscar fábricas Ujú. y ahí hablar, como quiere ver cómo nos expresamos nosotros para corregirnos. Bien. Y nada, eso es lo que ayuda mucho lo que es la ingeniería industrial al solucionar problemas de las empresas y todo eso. Entonces, Y, bueno, para ir terminando te pregunto, ya que hablamos de las cuestiones que tienen que ver con la promo, eso te iba a preguntar, no te iba a preguntar otra cosa. Las promos, tenía miedo con la pregunta que le iba a hacer, ¿viste? un Pero poco, no un tra- poco. en el aire no se traiciona ese famoso refrán. Sobre la promo justamente, ¿y qué otras actividades están haciendo con respecto a la promo? ¿Tienen su buzo? ¿Prepararon? ¿Qué actividades tienen? Aparte de la que comentamos del teatro, ¿no? Sí, el buzo lo tuvimos ya a finales del año pasado, lo Ujú. tuvimos, y sí, muy lindo, la verdad que... ¿Se presentan ahora para las carrozas en Sí, sí, nos septiembre? presentamos, ¿Qué van a armar? ¿Qué tema van a presentar? Que todavía no tienen. Todavía no sabemos porque el tema depende de la temática que nos toque Ah, que toquen. con la estudiantina. Ujú. Y sí, la mayoría de profesores nos están ayudando sobre el tema de reciclar Ujú. y tenemos que, porque como es con reciclaje, todo botella, Claro, reciclan todo, lo sí. que hay para armar la carroza, digamos, el tema. Sí. Muy bien. Y nada, estamos queriendo organizar porque nosotros lo del curso nos gusta demasiado el tema del fútbol y el vóley. Ujú. Y estamos queriendo organizar para hacer un torneo o algo de fútbol más que nada. Y estamos viendo. ¿Y ese torneo para qué? ¿Es para beneficio de algo o es No, no, solamente no, es es para para como organizar y actividad? para jugar, sí, sí. Y te iba a preguntar otra cosita antes que me olvide. ¿Tienen viaje de curso o no tienen pensado o no todavía? No saben. Todavía está complicada la cosa, la verdad Sí. es como que Está medio difícil la situación, sí, ¿no? la decisión de los chicos como que Está bien. no pueden. Sí. Sí, pero ¿Cuántos son en su 22. 22 en un curso y el otro? El otro curso de la otra modalidad son 15. Ah, son un poquito menos, ¿eh? La modalidad de ustedes es electromecánica. Sí. ¿Y el otro chico? Maestro mayor de obra. Ah, maestro mayor, que la parte de construcción sería, Sí. ¿no? Bueno, ahí estaba entonces Matías que nos estaba contando. Che, ¿cómo es la vida de los jóvenes? A ver, eso ya para cerrar. No voy a estar perloteando acá. ¿Cómo es la vida de los jóvenes? Sale el tema. ¿Qué opina el tema de las motos, de la inseguridad? ¿Usted anda en moto o no? ¿Anda, Sí, anda despacio en la sí, moto o no? sí, anda de paso. ¿Usa casco? Sí. Sí. Ah, muy bien. Ahí Mamá me exige Sí, el bien, casco. está bien. Está el casco. ¿Y van al boliche o no? Bueno, ahora no, porque creo que No, no sí, está iba, pero muy pocas veces. Ajá. Iba más que nada con mi pareja, iba Ujú. al Ah, la mierda, tiene pareja, ya tiene novia. Ahí solo.
Está bien, está bien. Pero igual también no son de ir mucho No. Con el curso. Tú solo te metiste en el tema, ¿eh? Yo no te sí. iba a preguntar. O sea, con el curso no, digamos, o sea, no son habitué al tema ese, ¿no? Bueno, está bien. Según tu ¿qué faltaría en Villa Ángela para que los jóvenes no se vayan? ¿Cómo que no se va? Claro, que no se vayan de la ciudad de Villa Ángela, o sea, ¿qué cosas faltarían a los jóvenes? Si lo pensaría, tendría que pensarlo mucho para saber qué. ¿Qué Pero- exactamente? Y para que no se vayan de acá. Ujú. Trabajo, fábrica, no sé, O sea, lo que, universidad, también no sé. lo que también ayudaría mucho acá, pero, o sea, imposible no es el tema de hacer tipo como una universidad acá, Ah, como por ejemplo la UNCAUS. ajá. Yo Acá en Villa escuché más o menos que estaban queriendo organizar, Armar tener algo. como una UNCAUS acá, pero la verdad que después no escuché más. Está Tal vez bien. como que eso también ayudaría mucho a que se queden acá y no se vayan a otro lado. Como a El joven estudiar. se queda acá. Sí. Bueno, ojalá. Ahí está, porque acá hay un proyecto que quieren hacer, no solamente de instalar, sino el edificio. Se firmaron una carrera ahora, justamente me hiciste acordar, se firmaron una carrera, el intendente firmó ahora, el viernes pasado, o fue, la carrera para hacerlo presencial acá en Villa Ángela, en el nuevo edificio que se va a construir, que es operación de máquinas agrícolas, después semipresencial en contaduría, o sea que ya algo, ¿viste? Algo ahí. Tener otras carreras más que sean presenciales ya en ese edificio, de la UNCAUS. Así que bueno, allá, pues, tu pedido parece que ya está siendo operado. Está bien, ojalá, ¿no? Porque entonces a ustedes le queda a mano. Es muy lindo tener a mano el lugar donde estudiar, ¿no? Ajá. Y sí, la comodidad ya es muy distinto el irse estando solo y Ya, como que- acá, es verdad. El desarraigo, ¿no? 18 años, ¿no? 18. Bueno, ahí estábamos con Matías, 18 años, que nos contaban. Fíjense, la mirada. No tengo más nada que decir porque parece que digo y hablo con una pared, igual que el intendente u otro que está con este proyecto y buscar la quinta pata al gato. Es lo que es y punto. Señores, vamos hoy a la mañana con la gente que estuvo trabajando con este equipo formado por chicos del Colegio Industrial de la área de electromecánica en la recuperación de estos proyectores Gaumont que funcionaban en el ex Cine Plaza, que bueno, su restauración se va a ver después, una de ellas por lo menos en el museo, cómo quedaron para que ustedes puedan observar cómo en otras épocas funcionaban estos equipos y cómo personas como el viejo proyectista Don Quintana, Don Einstein, en esa famosa sala de proyección, digamos, proyectaban las películas, los clásicos que venían. Yo vi proyectar Titanic ahí, así que, bueno, ahora después les cuento, vamos a ver el clip, a ver si podemos. Buenos días, estamos acá, no estamos en vivo y en directo, vamos a salir seguramente esta noche, los compañeros nos van a ver en el piso. Bueno, acá como veremos, este es un lugar de ¿cómo se llama? Reparación, más que un lugar de reparación, parece un lugar medio tabernáculus. A ver, vamos a ir para acá atrás. Acá atrás me están acompañando los chicos, estos son de... ¿Qué? Del ED 25, pero ¿cómo es de qué? De electromecánica, no, pero ¿qué cursos son? Cuarto primera, ciclo superior, ahí está, ¿eh? Lo vamos a mostrar porque ellos están reparando algo que les voy a mostrar. Ahí voy a girar un poquito la cámara y vamos a mirar. Ellos están reparando unas máquinas que pertenecían al Cine Plaza. Acá lo tenemos a Neri, y ahí lo tenemos a Juan, me confundí con Mati. Mati está acá, Mati está ahí con otra máquina. Oh, Mati, mirá. Mati quiere con la palanca. Esa palanca era para centrar la película. Antes se proyectaban con estas máquinas de marca Gaumont, esta máquina francesa, las películas del Cine Plaza. Para aquel lado lo tenemos, acá tenemos una lectora de sonido que también tiene que ser restaurada. Acá un poquito de tierra. Acá lo tenemos, acá están las dos famosos. Esto es un medio artista, vamos a poner un poquito para allá porque la luz, el sol. Ahí lo tenemos a Ríos
Lucas y a Joel, que también son del curso. Estos son bailarines de una academia acá, eso no son fijas. Y acá están limpiando. Esta es lo que se llamaba es la linterna por donde se proyectaba la luz con unos carbones que se hacían contacto, se emitía la luz y con esta palanca se le daba la luz a través del celuloide que pasaba, que era una cinta, ¿no? Y se proyectaba la película. Por supuesto que la máquina que lo hacía funcionar hasta adelante con esto, se regulaba la distancia de lo que está ahí adentro, del espejo. Ahí lo pueden ver, el espejo que concentraba la luz, ¿no? Bueno, estas máquinas vinieron completamente desarmadas, algunas son para el museo, fueron traídas por la parroquia local a la cual pertenecía este equipo. Ahí se puede ver la marca, ¿eh? Marca Gammon, ¿eh? Ahí está, unos maquinones, ¿eh? Esta es la parte, bueno, y con los chicos estamos armando algunas cosas acá, todas las máquinas, una para el museo. De paso, una práctica excelente para tenerle amor a nuestra historia, la historia del cine. Estas máquinas fueron instaladas en 1967 en el cine Plaza por la comisión que estaba en ese momento, que era encabezada por Antonio de Aregojé y otros emprendedores, ¿no? Y habían cambiado la máquina de 16 milímetros que tenía por la de 35, que son estas, ¿no? Ahí está girando, ¿ves cómo gira? Eso hace todo el mecanismo y la película pasa por acá, ¿ves cómo gira? Ahí arrastra la película. Bueno, ahí nos hizo una demostración. Que les contaba así recién de que las maquinetas fueron instaladas en esa época, junto con todo un plantel de butacas que fueron también instaladas en esa época, ya butacas más nuevas, ¿no? Que inclusive hay algunas dando vuelta todavía. Y estas máquinas fueron sacadas de la cabina hace muy pocos días, en donde ahora se están haciendo oficinas para las nuevas adecuaciones del salón, que ahora se lleva el nombre Padre Eduardo, antes se llamaba Cine Plaza. Bien, le agradecemos al Padre Martín que realizó todos los trámites de la donación, a la Secretaría de Cultura, al museo también, a la gente que colaboró, a la Municipalidad de Villa Ángela, sobre todo a la gente de servicios públicos que se encargaba de llevar y transportar los equipos, después a Alejandro Guidini y su ayudante, que las trajimos hasta acá, hasta donde se están limpiando en los patios de la productora de cine. Bueno, como verán, algunos dirán, che, qué cachivachería que tenéis, sí, hay algunos cachivaches que están de otras producciones. Y acá tenemos el amplificador de sonido también, el rectificador. Los rectificadores que daban, por acá hay una pieza que le quería mostrar. Bueno, estas son las piezas del sonido. Como verán, así venían las ¿cómo que se llama? La lectora de sonido. Por donde ustedes ven, ahí está la lámpara daba luz, pasaba por un condensador, una lente condensadora, y acá había un fotocaptor donde leía la película que pasaba por entre medio de esta ranura, ¿no? Y esa película tenía una señal ya grabada que la leía este captor, ¿no? A través de la luz que pasaba por el celuloide, que era el que pasaba por el medio, ¿no? Toda una ingeniería mecánica, ¿no? Acá están parte de los carretes. No, yo le quería mostrarle era otra cosa, aparte de la... Bueno, ahora se me escapa. Bueno, estos son... Ahí hay otra lectora más. Bueno, quería mostrarle... los rectificadores. Eso era para bajar la tensión de 220 a el 110 continua para iluminar junto con los rectificadores para darle corriente a las lámparas, a las linternas, ¿eh? Toda una ingeniería técnica detrás de proyectar una película en otra época, ¿no? Hoy reemplazado, por supuesto, por un cañón digital que obviamente ya está todo miniaturalizado y con otra tecnología, ¿no? Bueno, ahí estamos. Ahora estamos con ustedes. Bueno, vamos a ponerlo para acá, a ver si aquí tenemos la luz. Ahí vamos por allá, porque si no salgo todo oscuro ahí. Bueno, le agradecemos entonces a las muchachas. ¡Ay, qué luz, qué sol! Vamos por acá. Ahí está la sombra. Bueno, le agradecemos entonces a los muchachos. Ahí los vamos a ver seguramente para el streaming. Espero que les haya gustado esta. Ahí se ven el plano los muchachos.
Espero que le haya gustado este pequeño informe y seguramente vamos a verlo cuando estén armados. Le agradecemos mucho por la compañía y bueno, a ustedes en piso ahí seguramente dispondrán de estas imágenes. Ahora fluye más. Buenos días, estamos acá. En el aire me sigo viendo todavía acá hoy a la mañana que se filmó estas imágenes ahí en el taller, en un taller armado ahí, está floja la galería ahí del estudio. La otra galería está media derruida. Bueno, ya hay mantenimiento, Edilicio hará algo seguramente ahí. Ahí con mucho sol hoy a la mañana, cerca de las instalaciones acá de los estudios donde hacemos el streaming. Bueno, seguimos acá con Matías, que bueno, lo tenemos al lado nuestro acá, ya lo vamos a despedir justamente. Y bueno, le vamos a preguntar, después de lo que estuvimos refrescando la mirada, qué le pareció el primer día aquí en los estudios y no sé, ¿vos conocías toda la actividad o no? ¿Qué se hacía acá? Sí, más o menos. Más o menos. Sí, tenía una noción. Sí, sí. Sí, la verdad que la actividad esta que estamos haciendo ahora me interesa mucho el poder ver cómo funciona y todo. Bueno, lo despedimos entonces a Matías. Gracias por venir, Matías. No te Gusto. entretengo más porque tenés otras actividades. Y nos estamos viendo mañana entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, ahí pasaba Matías entonces que nos contaba sus anécdotas, sus historias, sus visiones, las miradas que tienen los jóvenes. Y por supuesto, nosotros acá nos quedamos con la experiencia de otro día más compartido con ustedes aquí en YouTube, ¿no? En estas emisiones que hacemos, que no a diario, pero sí semanalmente. El canal de YouTube ayer en taller no salió porque había problemas que tenían que ver con ¿cómo se llama? Con la cuestión bueno, del internet, pero que bueno, ya se solucionaron y por supuesto volvemos a salir hoy ya mejor, ¿no? Inclusive hoy hace un rato también había algunos inconvenientes, pero se restableció el servicio bastante bien. Bueno, nosotros nos reencontramos, tenemos, si Dios y la coordinación quieren, digo esto, vamos a reencontrarnos el día miércoles con una entrevista tal vez con el presidente de la Cámara de Comercio que nos quedó pendiente. Si no es así, igual no se olviden a los que nos están viendo, suscribirse al canal con la campanita, pin, ahí aprende, y darle un me gusta para tener, así nos ayuda también en el canal. El día miércoles va a haber, acá estoy viendo en el apuntador, el día miércoles vamos a tener la sesión del consejo seguramente, a ver los temas de tratar, ojalá que aprueben el tema de lo que es la cuestión del... No, ahí no, la cuestión del... que tiene que ver con... porque me tapa el monitor. Tiene que ver la parte del nuevo edificio universitario y seguramente algunas cuadras más asfalto que quedaban ahí estaban en suspensión. Les cuento que la de la calle Braverman se está asfaltando y está llegando ya se empezó hoy, o sea que bueno, va a llegar próximamente a la sala Braverman el asfalto nuevo, así que la gestión del ingeniero Pap avanza con el asfalto y dicho sea de paso, salió publicado hoy que sale 46 millones por cuadra, lo que en la ciudad de Villa Ángela está saliendo esa cuadra de asfalto, en Resistencia sale 146 millones de pesos y sale digamos la cuadra de asfalto realmente un costo realmente bastante alto, lo que tiene que ver con la cuestión que tiene que ver con decía recién, lo que sale una cuadra de asfalto en la ciudad de Resistencia. Fue aprobado hoy un crédito por el Fondar, creo que es uno de esos créditos internacionales. La provincia lo va a hacer con ejecución, creo que de vialidad, ahí en Resistencia, y sale 143 millones de pesos. Fíjese, y acá en Villa Ángela, bueno, por supuesto, una diferencia abismal, ¿no? 46 millones también por gestión pública, en este caso por la empresa municipal que el ingeniero Pap tiene armado un equipo realmente muy interesante de personas en donde no solamente le dan trabajo a la localidad, sino también compran recursos aquí en la ciudad como el cemento u otras cosas que necesitan, todo equipamiento también que es municipal para hacer la obra obviamente, y que justamente hacen que se abaraten los costos y que quede el dinero aquí en la localidad.
Y algo mucho más importante, esos 46 millones no son deuda, no son de un crédito ni nada, son recursos propios, genuinos, ahorrados por la gestión de la Municipalidad de Villa Ángela, ¿no? Bueno, no todos los días uno tiene que decir esas noticias en este contexto de crisis, de endeudamiento que tiene el país, ¿eh? Así que bueno, muy loable ahí la gestión administrativa del ingeniero Pap en ese sentido. Bueno, no quería dejar porque realmente es importante, tiene que ver con la soberanía. Yo discutía con una conocida el tema de la soberanía económica. Creo que la soberanía económica es lo que brinda la soberanía política y a su vez la igualdad. Si no, no se pueden realizar esas cosas. Un poquito de... Me afoní por el fresco que está entrando acá, che. Otra vez frío, ¿eh? Bueno, no tengo el pronóstico, pero seguramente se lo daremos para... ¿Tenemos pronóstico ahí o no? No tenemos pronóstico. Bueno, me dice que van a pasar el pronóstico en un ratito para ver cómo va a seguir el clima acá en la ciudad de Villa Ángela. El pronóstico para esta noche y hasta el fin de semana. A ver si lo tenemos. Ahí Fernando nos está haciendo de... Nos va a buscar de... Después vamos a tener un presentador de pronóstico acá. Entonces uno puede ver el pronóstico como era en la TV. Bueno. 7 grados todas las noches hasta el fin de semana. Bueno, no va a ser tanto frío como hizo la semana pasada. Esta noche. Y para mañana pasado 24 la máxima. ¿Y la mínima cuánto tenemos? 15. Bueno, no va a ser tanto frío, entonces. ¿Y fin de semana tenemos algo o no? 23 grados para el fin de semana. Sábado. 21 máxima. ¿Y mínima? Bueno, sábado, domingo va a estar mucho más fresco, ¿eh? Así que bueno, atención ahí a sacar los abrigos. Pero la temperatura es una temperatura ya de un invierno, pero no tan fría como la de la semana pasada, en donde le pegó una helada bastante importante. Bueno, muchísimas... Miércoles lluvia, dice, ¿cierto? Miércoles lluvia, bueno, mirá vos. Y lluvia, mirá vos. 18 mínima y lluvia, según acá el pronóstico del amigo Fernando que nos trajo al instante. Bueno, ojalá que no sea tan complicado, porque la lluvia siempre complica las calles sobre todo, ¿eh? En la Municipalidad de Villa Ángela está a full con el arreglo de calle, ojalá que bueno pueda arreglar las más posible y que bueno, en fin, las calles de tierra traten de cuidarla porque por ahí pasan los vehículos, ya hemos visto algunas imágenes acá en la localidad de Villa Ángela y destruyen las calles, inclusive las de ripio, y la verdad que no ayudan a los vecinos en ese aspecto. Tratar de no moverse cuando llueve, ¿no? Muchísimas gracias por la compañía y nos reencontramos si Dios quiere el día miércoles y si no a través del vivo grabado que sale casi todos los días acá por Vicentín News. Que tenga muy buen resto de jornada. Buena semana.